Buenos días, jóvenes, a los que van entrando. Osvaldo, Alba, Victoria, Buenos días. Janet, Edith. Bueno, pues Buenos días. bienvenidos. Vamos a continuar en esta sesión y estábamos hablando en la clase o la sesión anterior del concubinato, pero creo que se dejaba muy abierto el tema. Te refiere muy en un amplio concepto, en un amplio espectro, y pues nada más te refiere, pues, qué es el concubinato, ¿no? Nos conceptualiza cuáles son los requisitos para establecer concubinato, esto en el 4.403 y en el 4.404, que son los dos artículos que por lo menos los regulan en el Código Civil. Pues en el 404 refiere cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones. Y que bueno, pues de ahí vamos a obtener pues algunos otros temas que debemos nosotros conocer. Primero, si bien es cierto definir qué es una relación de hecho que tiene un hombre y una mujer, referimos otra vez, aquí está vulnerando ciertos derechos de la libre personalidad que hemos nosotros pues comentado en algunas ocasiones, porque el concubinato pues refiere aquí que pues únicamente se reconoce entre hombre y mujer. Entonces, aquellas personas que pues tienen alguna preferencia sexual del mismo sexo, o bueno, esta comunidad tan famosa ahora, de la bandera multicolor, porque no recuerdo el nombre completo, LGBTIQ, algo así. Bueno, para no referir y que no se me olvide ninguna, pues esta comunidad lésbico-gay. Y que nuevamente, así como veíamos nosotros en el matrimonio, pues igual en el Estado de México, por lo menos nuevamente, pues refiere exclusivamente como el matrimonio, el concubinato, un hombre y una mujer. Entonces vuelve a vulnerar ciertos derechos de la libre personalidad, libre y desarrollo de la personalidad. Bueno, tenemos por ahí ese dato, ¿no? En cuanto a esa situación. Ahora bien, para establecer el concubinato, veíamos, y por ahí establecía Osvaldo, establecía Estefano, establecía Kevin, algún dato. Estefano, adelante. Pero fue una pregunta ahorita que mencionaba lo de la comunidad LGTBQ, no me acuerdo qué sigue. ¿Se puede hacer lo que nos comentaba la clase pasada con lo del patrimonio? Por decir, promover un amparo para que en el Estado de México se considere como legítimo, porque estaba viendo en la Ciudad de México y en Sinaloa, el concubinato es legal entre personas del mismo sexo. Entonces, usándolo como antecedente, podría promover ese amparo para que se tome en cuenta. Es correcto, principalmente porque vulnera los derechos y las obligaciones que se derivan o del matrimonio o del concubinato. O sea, bueno, aquí va a haber una referencia, ¿no? Dice que no tienes, dice, haciendo vida en común, o refiere que hayan procreado hijos. Bueno, pues decirles que entre ellos, personas del mismo sexo, no van a poder procrear hijos, entonces tendrás que esperarte el tiempo requerido por la ley de 1 año para establecer el concubinato. Pero igual queda la situación de, pues, establecer esa parte. Entonces tendrás que ir a solicitar tu amparo, indirecto, sobre esa situación de que no quieres reconocer. Ahora, no es porque llegues y digas, no me lo reconoció. No, acuérdate que tienes que iniciar tu proceso de reconocimiento de concubinato entre dos personas del mismo sexo. Entonces, tú puedes ir a solicitar, una vez que te lo nieguen, porque dice aquí que es un hombre y una mujer, te lo van a negar. En ese momento, pues, tramitas tu amparo, indirecto sobre el no admisión de tu demanda, y bueno, pues puede hacer que ganes, ¿no? Por esos antecedentes que tú refieres. Estefano. Profe, también otra pregunta. Estaba checando ayer que hice la investigación
y hay distintos estados que llegan a tener que, para ser válido, se ocupan de 3, hasta el máximo que encontré fueron de 5 años en un estado, pero por decir, si yo viví con mi pareja en el Estado de México y garanticé ese año, que aquí nos marca la ley, si me voy a Yucatán, donde supongamos que me piden 5 años, si allá no me lo quieren permitir porque no he cumplido los 5 años viviendo allá, pero conforme al Estado de México yo ya cumplí el tiempo legal, ¿qué sería lo que procede ahí? Bueno, por ejemplo, habría que analizarlo y tendrías que establecer que tú vienes viviendo desde el Estado de México y tendrás que llevar algunos testigos de que efectivamente tienes viviendo más de 5 años con esa persona y hacer la referencia aquí en el Estado de México que llevabas algún tiempo, o no solamente en el Estado, en cualquier otro Estado de la República, refieras que ya tienes un tiempo establecido viviendo con esa persona y que aquí en el Estado, pues lo refiere un año, puede ser, o dos situaciones, que te lo tomen en cuenta o que te diga aquel Estado, ¿sabes qué? Pues vete a establecerlo en el Estado de México y ya tienes el concubinato. Pero lo ideal sería que te lo estableciera el estado donde radicas, precisamente para que tengas ese derecho. Y yo creo que debiese de haber por ahí una legislación que pudiese igualar en cuanto a las consideraciones, requisitos para establecer concubinato en los 32 estados. ¿Podría ser tema de tesis, profe? Eh, pudiese ser, pudiese ser alguna situación ahí de igualar esa situación, pero creo que pudiese ser igualarlo, pero también reconocerlo y también bajarlo a personas del mismo sexo. O sea, no solamente quedarnos con un tema, ¿no? Sino con tres o cuatro estableciendo esa situación y que se equiparare ya como esta convivencia, ¿no? Hacer algo muy similar a lo que dice la legislación de la Ciudad de México. Algo muy así, muy, en esa situación, pero no, bueno, es buen tema de tesis o tesina, pero se quedaría como que ahí, porque acuérdate que muchos estados todavía son muy, conservadores y no entienden muchas situaciones de esas, ¿no? Una es el Estado de México, ¿eh? Bueno, Sí, profe. continúo. Es que, Eh, pues, más que nada ayer me quedé pensando eso, porque digo, aquí yo cumplí mi año de concubinato, año o meses, supongamos, aquí en el Estado de México, pero solo tengo ese año cumplido. Y si me voy a otro estado donde me piden 5 forzosamente, es como que hay un choque de las leyes, una mala interpretación. Debería de haber como sí. que un código federal, pero que en ese código federal, que sí sé que hay uno de procedimientos civiles federales, pero que ya tenga estipulado un término de tiempo específico, porque si no se da mala interpretación. Debe de estar, Estefano, debe de estar ahí la disposición de qué tiempo. Ahí habría que analizarlo, Estefano, por ahí donde esté. Bueno, continuamos, jóvenes. La palabra concubinato proviene del latín concubinatus. Bueno, esta palabra, concubinatus, significa ayuntamiento o cópula carnal. Ahí para que quede claro lo que hablaba Kevin, lo que hablaba Osvaldo y usted, Estefano. Entonces, ahí, estipular que concubinato significa de latín concubinatus, que significa ayuntamiento o unión, o cópula carnal. De eso significa el concubinato. Y de ahí pues viene esa situación. Se entiende entonces, en este punto de vista gramatical, la relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. ¿Sale? Eso sí. En el ámbito doctrinal, podemos referir muchos autores que refieren este concepto. Por ejemplo, eh, de Pina Vara,
Establece que es la unión de un hombre y una mujer no ligados por vínculo matrimonial a ninguna otra persona, realizada voluntariamente, sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio en la sociedad. Ojo, fíjense lo que dice. Unión de hombre y mujer no ligados por vínculo matrimonial a ninguna otra persona. Es decir, acuérdense que el concubinato refiere que deban tener una relación de hecho, pero ojo, que no estén casados previamente o que aún siga vigente este matrimonio con alguien más y que no tengan ninguno de los impedimentos legales. Acuérdense que uno de los impedimentos es la subsistencia del matrimonio. Entonces, por ahí establecer, es que yo estoy casado, no me he divorciado y ya me junté con alguien más. Podríamos establecer que no se ha dado o no se podría establecer el concubinato porque existe un matrimonio previo y aún no se ha disuelto. Esto para poder establecer bueno, vives con esa persona, pero no puedes establecer concubinato. No podríamos declarar un concubinato porque el establecer el concubinato a la esposa o a la concubina es a quien se le va a otorgar los derechos de esa persona, ¿no? En cuanto a algunos otros efectos jurídicos que vamos a establecer. Kevin. O sea, al igual lo entendí mal. O sea, si yo vivo en concubinato, pues con mi novia, supongamos. O sea, quiere decir que yo todavía puedo tener vida como soltero, o sea, llegar a casa de mis padres como si nada y demás. Es que es lo que no entendí. No, ojo, ojo. Acuérdense, el concubinato es una relación de hecho que tiene este hombre y esta mujer que sin necesidad de estar casados, pero que no tienen los impedimentos como para estar casados, que viven juntos, haciendo una vida en común. Ya si tú te regresas a la casa de tu mamá es tu problema. Pero aquí la situación, el efecto jurídico es que estés unido en concubinato como si fuera matrimonio. Lo único que te hace falta es esta celebración bajo la formalidad, bajo hablábamos de las formalidades y las solemnidades que es o que fuere ante un oficial del registro civil. Es lo único, es lo único. Un segundo, por favor.
Disculpen, ya regresé. Entonces, queda clara esa parte, Kevin, de que no puedes, bueno, recordemos, no necesariamente debe de establecerse el concubinato si existe un matrimonio subsistente, ¿sale? No es posible establecer que tienes un matrimonio y establecer el concubinato, porque los efectos jurídicos van a ser complicados, no van a estar establecidos como debiesen ser, precisamente porque dice la ley, es bien clara, que sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Entonces, ahí establecemos. Y bueno, esta referencia nos habla este estudioso del derecho de Pinavara, que establece que es la unión de un hombre y una mujer no ligados por vínculo matrimonial a ninguna otra persona, realiza voluntariamente, sin formalización legal, para cumplir los fines atribuidos al matrimonio en la sociedad. Ahí nos los deja bien claro. Otro autor, Bossert, precisa que se puede considerar como la unión permanente de un hombre y una mujer que, sin estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges. Esto para que quede claro. Por ejemplo, otro autor, Montero Dualt, consiste en la unión sexual de un hombre y una mujer que no tienen impedimento legal para casarse y que viven como si fueran marido y mujer, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 5 años, lo que hablaba Estefano, que en algunos estados manifiestan 5 años. Agrega que este plazo pueda ser menor si han procreado hijos, de modo que cuando una pareja no realiza la ceremonia matrimonial, pero viven juntos y procrean hijos, desde ese momento en el que nace el primer hijo se convierten en concubinos. Y si no obstante no haber procreado, han permanecido juntos por más de 5 años. Estefano, por ahí habría que establecer el Código Civil Federal, debe de establecer 5 años, ¿eh? Y bueno, se entiende que viven en concubinato. Ahí para que tendríamos que establecerlo para verificarlo, ¿sale? Habría que ver esa parte. ¿Dudas con el concepto? No. Bueno, de estos conceptos que hemos analizado, vamos a establecer entonces ciertos elementos. Primero, el concubinato establece que es la unión de un hombre y una mujer. Recuerda que el concubinato únicamente puede configurarse entre una pareja heterosexual. Esto entre un hombre y una mujer, porque así está descrito en todas las legislaciones, ¿eh? O sea, al menos en la mayoría establecen hombre y mujer, ¿sale? Segundo elemento. La pareja no debe estar unida en matrimonio, pero tampoco tener impedimento para casarse. Es necesario que el hombre y la mujer no se encuentren casados, aquí habla, entre sí o con tercera persona. Vuelvo a hacer referencia. No puede estar casado con alguien más y ahora subsistir un concubinato, porque siguen casados, o uno de ellos sigue casado. Para establecer concubinato tendría que disolver el vínculo matrimonial y ahora poder unirse en concubinato, establecer esa parte. Y sí es importante que se diga, no están casados entre sí, pero también con otra persona previamente, porque puede subsistir un matrimonio, ¿sale? Así como que no se actualice alguna condición o circunstancia que conforme a la ley les impida unirse en matrimonio. Por eso dice, es como si fuere un matrimonio,
pero igualmente que el concubinato, no puede haber impedimentos, los mismos que para el matrimonio. Por eso esta materia o estas dos entidades o estos dos supuestos, matrimonio y concubinato, van juntos, van de la mano para analizarse a la par. ¿Vale? Tercer elemento. La concubina y el concubinario deben llevar vida en común como si fueran esposos. El concubino implica la cohabitación permanente, por lo menos en el Estado, México, 1 año, ¿sale? En un mismo domicilio de un hombre y una mujer que hacen vida marital. Por tanto, para que la relación sexual se entabla entre un hombre y una mujer pueda tener el carácter de concubinato, necesariamente debe tener las características del matrimonio, al exigirse que los concubinos hayan vivido juntos como si fueran cónyuges. ¿Sale? Ahí debemos establecer estas dos partes, que deban de vivir en cohabitación como si fueran esposos. No, es que nada más, pues, cuando estamos juntos es cuando tenemos relaciones sexuales, copulamos. No. Deben de vivir en común, en un mismo domicilio, como si fueran esposos. La única diferencia es que no tienen celebrado este matrimonio. Cuarto elemento. La unión debe perdurar, por lo menos durante el término legal preestablecido, salvo que los concubinos procreen hijos. Bueno, ustedes sabemos que por regla general, la actualización del concubinato se encuentra condicionada a que la pareja haga vida marital por un periodo que a juicio del legislador sea suficiente para denotar la permanencia de la unión. Sin embargo, para la configuración del concubinato no es exigible el cumplimiento cabal del término mínimo de convivencia, cuando los concubinos procrean hijos en común. Ahí ya establecemos, por lo menos durante el término legal, 1 año, y si no cumplieron el año, que tengan un hijo. Entre ellos, entre ambos. ¿Sale? Ese sería como el marco del tiempo. Y último elemento. La unión no se encuentra revestida de formalidad alguna, pero sí produce efectos jurídicos. Y ahí es lo que aplicamos en su tarea. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos? Pues de que están unidos como si fuese matrimonio, viven en un mismo domicilio, entonces acarrea derechos y obligaciones alimentarias, de familia, hereditarias y de protección contra violencia familiar. ¿Sale? Esto nos lo refiere el 4404. Ahora bien, ¿por qué es que el concubinato, por qué esta situación de vida en común refiere que, bueno, pues deba de estar regulada, deba estar legislada? Bueno, establecemos primero entonces el marco jurídico. Desde el ámbito internacional, sí, debemos de hablar del ámbito internacional, aunque no existen instrumentos, no existe como tal en el marco internacional un dato que nos refiera como tal un concubinato, pero se refieran como tal, bueno, pues, reconoce a la familia como institución que merece protección, lo que da pauta para que lo concerniente a esta familia, sus fuentes o formas de constituir, sea un objeto de regulación. ¿Por qué? Porque ya es una familia. Acuérdense que es parte de la convivencia familiar. Por ahí la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establecida en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, en el artículo 16 y 25, establece que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, o sea, a la edad que puedan tener hijos, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse o fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos pueden contraerse matrimonio.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En cuanto al artículo 25, refiere que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Y dos, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual a protección social. Entonces, ahí está. Legislación internacional refiere que este concubinato, al establecerse ya una familia, se obtienen derechos de protección familiar. Esto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También refiere el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1981. En su artículo 10 dice, los Estados partes en el presente pacto reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Allá. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este de 1981, publicado en el DOF en la misma fecha, 20 de mayo de 1981, reconocido por nuestro país. Dice el artículo 23, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado para establecer. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recuerden que somos parte, y que se reconoce en el Pacto de San José, Costa Rica, en 1981. Habla en su artículo 17 la protección familiar. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Entonces, ahí establecen pues muchas circunstancias respecto a el establecimiento de la familia. En cuanto al derecho externo o internacional, vámonos al derecho interno, el derecho que nos ocupa. Primero, establecer que en el artículo cuarto constitucional de, pues ya sabemos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo cuarto que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Ahí empezamos, que establece la familia. De esta forma se establece a rango constitucional el deber del legislador de emitir disposiciones encaminadas a velar por la organización, unidad y permanencia de la familia, lo cual justifica la existencia de disposiciones legales que regulan, entre otras cosas, los derechos, deberes de sus miembros, así lo ha establecido la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado que en lo conducente lo vamos a establecer. La familia se encuentra protegida por los instrumentos jurídicos tendentes a proporcionarle la organización, unidad y permanencia que requiere como grupo social primario, lo cual se establece en distintas disposiciones de orden público e interés social a través de las que se generan deberes y derechos y obligaciones entre sus miembros a causa del matrimonio, el parentesco o el concubinato. Derecho familiar, jóvenes. No hay más, no hay más. Y bueno, esto en cuanto a a nivel nacional, como artículo cuarto constitucional, hay un criterio de la Suprema Corte en el que establece el derecho familiar. Y bueno, en los 32 estados, en los códigos sustantivos, pues en cada uno refiere dónde está regulado, ¿no? En todos está regulado el concubinato para establecer esa situación.
En el Código Civil Federal, para que ahí establezca Estefano, se puede encontrar los preceptos alusivos al concubinato en el artículo 302, habla de los alimentos, en el 323 ter habla de la violencia familiar, en el 383 habla de la paternidad y filiación, en el 1368 y 1373 habla de la sucesión por testamento, en el 1602 y 1635 de la sucesión legítima. Establezcamos entonces que el concubinato, como una institución que regula primordialmente en la legislación sustantiva civil y familiar, porque va a depender, acuérdense que puede haber código civil, pero también existen ya los códigos familiares en distintos estados, podemos nosotros establecer que existe ordenamiento en todos y cada uno de estos códigos. Por ejemplo, Aguascalientes lo maneja en el Código Civil, Baja California, Código Civil, en la Ciudad de México, Código Civil, Durango, Código Civil, el Estado de México y Guerrero, Código Civil, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Código Familiar, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Código Civil, San Luis Potosí, Código Familiar, Sinaloa, Código Civil, Sonora, Código Familiar, Yucatán, Código Civil, Zacatecas, Código Familiar, por establecer algunos que, si se dan cuenta, ya existen algunas legislaciones con Código Familiar y pues algunas, muchas como nosotros, establecemos aún un Código Civil. No creo que al menos en pocos años podamos nosotros desincorporar el libro cuarto que habla de la familia a un código familiar, porque tendríamos que establecer muchas otras situaciones y que creo que todavía no nos conviene por no tener esta regulación establecida. Entonces, bueno, pues establezcamos que seguiremos recordando que todo lo que tenga que ver con derecho familiar, por lo menos en el Estado de México, tengamos que irnos sobre el Código Civil. Algunos, bueno, pues establecer, ver cómo es que algunos códigos familiares pues ya se tienen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Profe. Profe, yo sí tengo No, una profe. pregunta. Adelante, Estefano. No sé si ya lo comentó porque mi audio se me trabó un poquito. Por eso, pero una pregunta. Una de las causas por las cuales se disuelve el matrimonio de una persona, bueno, de dos cónyuges, es por la muerte de una de ellas. ¿Por Entonces, qué? por la muerte de una de esas personas. Correcto. Entonces, por decir, si una persona ya terminó su matrimonio, en este caso por el fallecimiento de la persona, puede unirse en concubinato con otra al no tener ningún impedimento legal. A ver, otra vez, no lo entendí. Y por decir, si usted está casado, ¿no? Supongo. Si se muere su esposa, se termina el vínculo matrimonial. Entonces, puede contraer concubinato con otra persona al ya no tener ningún vínculo que lo esté amarrando al matrimonio. Correcto, pues sí. Acuérdense que la muerte de alguno de los cónyuges deja en oportunidad de contraer uno nuevo. Entonces ya no tengo impedimentos para volverme a casar. De hecho, acuérdense que el estado civil de las personas nada más son dos, o soltero o casado. Ya no existe de, no, pues unión libre, concubinato, o estoy viudo. No, no, no. Inmediatamente de soltero pasa a casado y se disuelve tu vínculo matrimonial, vuelves a soltero. No hay más. Y por lo tanto, el hecho de que haber quedado viudo, que tu cónyuge se haya muerto, pues en ese momento quedas en aptitud de contraer uno nuevo. ¿Sí? Bien, otra cuestión, solo de encontrar el punto donde lo apunté, porque sí me llamó la atención. Ok. ahí encuéntrenlo. Ahí, dejamos. Bueno, ¿qué características vamos a encontrar nosotros para establecer entonces el concubinato? ¿Sale?
Es algo muy similar. Los elementos, ¿qué características tenemos que encontrar nosotros para establecer que hay concubinato? Estefano. Profe, sí, bueno, ya encontré lo que le decía, es que estaba checando que en algunas legislaciones las partes bueno, que se encuentran No se viviendo en escucha, Estefano. concubinato. Ya, ahí. ¿Ya me escucha bien? ¿Sí me escucha, profe? Profe. Ya, ahí, a ver. Es que estaba checando ayer que hay legislaciones en las cuales los pareja que ahorita en este caso se encuentra viviendo en concubinato puede sacar una constancia o carta del mismo concubinato en el cual se está viviendo, como que un amparo de decir, ¿saben qué? No estábamos casados, pero estamos viviendo en concubinato y la orden, o bueno, en ese caso la carta que les da el juez, les ampara esta situación. Entonces, por decir, si en el Estado de México no está regulada esta figura, ¿puedo igualmente promoverla? Antes de contestar, Kevin. Bueno, es que no sé. O sea, ¿tener una relación abierta es lo mismo que vivir en concubinato? No. No, a ver, para eso precisamente voy a hablar de estas características, previo a eso. Ahorita explico esa parte, Kevin. Estefano, para que tú refieras que vives en concubinato con alguien, no es que nada más vivas y ya. No. Para establecer que es un concubinato, tienes que solicitar al juez familiar que establezca un concubinato, es decir, tienes que solicitarle al juez, ¿sabes qué? Necesito una certificación, una constancia de que vive en concubinato porque me lo están pidiendo, ¿no? Te lo puede pedir el Seguro Social, te lo puede pedir Infonavit, te lo puede pedir alguna otra instancia. ¿Cómo tú vas a referir? Pues, básico. Lo solicitas y si ya cumpliste el año, te llevas a tus 2, 3 testigos que establezcan que efectivamente vives en pareja, como si fuera un matrimonio, tanto tiempo. O que vives en un domicilio, ¿sale? A lo mejor con el INE, que tenga el domicilio de ambos, y con el acta de nacimiento del hijo. Entonces, el juez va a establecer que efectivamente vives en concubinato. Es una constancia la que se solicita. En estos días voy a solicitar que me manden esa constancia para que vean ustedes cómo es que se solicita. Así es literal, solicito se establezca el concubinato entre tal persona y tal persona. Y ya, se emite esa declaratoria donde se indica que viven o vivieron en concubinato. ¿Sale? Bueno, ahora sí, Kevin, ¿cuáles son las características para establecer un concubinato? No solamente tener una relación abierta y que cada cuando nos vemos, no. ¿Qué características? Primero, debe tener un carácter cuasimatrimonial. Ahí apúntele, carácter cuasimatrimonial. ¿Qué significa? El concubinato, al ser una institución de derecho análoga al matrimonio, pues es igual que se debe de constituir una comunidad íntima y permanente de vida entre dos personas que se da origen a una familia. Si tú vives con esa persona y que tienen como si fuesen marido y mujer, por eso dice cuasimatrimonial, lo único que te hace falta para no ser esposos es que no te casaste. Es exactamente lo mismo. Dice, diversas situaciones del matrimonio debemos de reconocer, pues básicamente los derechos y obligaciones que tienen los matrimonios para establecer entonces que es exactamente lo mismo un concubinato. Es exactamente, al establecer que el concubinato es un matrimonio de hecho, no de acto. El matrimonio es de acto, ¿no? Vas y las solemnidades y firmas. Pero el concubinato no, nada más es de hecho. ¿Sale? Acuérdense de aquellos temas de hecho y acto jurídico. Hechos son acontecimientos del hombre o de la naturaleza.
pero acto jurídico es el realizar esa situación, ¿vale? Entonces, ahí está. Primer característica, tener un carácter cuasi matrimonial. Segundo característica, una unión heterosexual. Para que la relación existente entre una pareja pueda ser considerada como un concubinato, es necesario que se entable entre un hombre y una mujer. Pues a las uniones homosexuales, esto es, conformadas por personas del mismo sexo, no se puede atribuir tal carácter. Acuérdense, marido y mujer, como si fuese un matrimonio. El Código Civil del Estado de México refiere que debe ser un hombre y una mujer. ¿Sale? Hasta ahí, hasta ahorita. Platicábamos con Estefano que si queremos solicitar el carácter de que lo reconozca, tenemos que solicitar ante el juez que nos establezca un concubinato. Si no lo quiere hacer, mi amparo. Tercer característica, la ausencia de las formalidades y las solemnidades para su constitución. ¿Sí? El principal atributo que distingue al concubinato del matrimonio consiste en que para la constitución del matrimonio no es necesario observar la formalidad pues que se requiere, ¿sale? En el cual el concubinato consiste nada más en la cohabitación permanente que de hecho, sin formalidades legales, existe entre un hombre y una mujer, ¿no? El matrimonio te tienes que ir a casar, derechos y obligaciones, te los disponen y ya. Acá en el concubinato no, simplemente te vas con la persona, deciden hacer vida en común, más que suficiente para establecer. En ese orden de ideas se caracteriza por la decisión de un hombre y una mujer de hacer vida en común sin someterse a las formalidades y que sin su unión sea sancionada por el Estado mediante la intervención de un funcionario público, que es el oficial del registro civil, dado que nace de la voluntad de un hombre y una mujer que no están casados, exteriorizada al establecer un hogar regido por disposiciones y condiciones que entre ellos mismos acuerden. ¿Sale? Hay disposiciones mutuas. ¿Sale? Sin ningún problema. Por eso dice, no hay formalidades en su constitución. ¿Sale? Ahí. Vamos a tener que dejar, no, 2 minutos más tenemos. Siguiente. Da lugar a relaciones jurídicas familiares. Bueno, como dije o hemos estado estableciendo que a falta de esa formalidad para establecer el matrimonio, el concubinato se le reconoce el carácter de fuente de una familia. Es un núcleo familiar y por lo tanto entonces tiene derechos y obligaciones. Siguiente. No modifica el estado civil. Acuérdense, estado civil, soltero o casado. El concubinato sigue soltero, pero viviendo en concubinato. Feliz. Siguiente. Disolubilidad. Sí, claro. Acuérdense que tanto el matrimonio como el concubinato lo pueden dar por terminado. Decía Estefano, bueno, el matrimonio por muerte de alguno de los cónyuges, por disolución con el divorcio, ¿no? Tal cual. Acá no. Acá en el concubinato, bueno, pues sin necesidad de seguir algún procedimiento o trámite alguno, pues deciden separarse y ya. Tan feliz como siempre. Bueno, es más, nunca estuvieron infelices, ¿verdad? ¿Sale? Hasta luego, bueno. Entonces, tenemos los concubinos tienen, por tanto, la libertad de separarse, prescindiendo del requisito de acudir ante los órganos jurisdiccionales o administrativos para poner término a su relación. No va a ser necesario. ¿Sale? Esto para establecer, pues, qué características van a tener los concubinos. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Ya sabemos cuándo es su examen.